Y ahora vamos a analizar la actualidad económica y la actualidad internacional y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Felipe de Basa. Felipe es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Máster Unión Europea y China. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Felipe, en primer lugar te quería hablar de una noticia que hemos conocido de última hora que tiene que ver con Bielorrusia y con la interceptación de ese dron. ¿Qué relevancia tiene esta noticia? Bueno, no es algo nuevo. En los meses anteriores hemos visto también cómo algún otro dron se escapaba y llegaba a Bielorrusia. En las ocasiones anteriores había indicios de que los drones eran iraníes y el propio presidente Lukashenko lo que dijo en los meses pasados es que Estados Unidos quería que Bielorrusia entrara en el conflicto. Hay que recordar que Bielorrusia es un aliado de Rusia en el corazón de Europa, por así decirlo, y que por tanto interferir en las cuestiones de Bielorrusia, pues cuanto menos significa meter más agentes o meter más elementos en lo que es el escenario. Por tanto, yo creo que es pronto y es aventurado poder hacer análisis al respecto. Es probable, insisto, es probable que haya sido un dron pues que se haya dispersado. No es probable también que no haya sido algo intencionado, pero habrá que ver cómo se reacciona en las próximas horas. También es verdad que es la primera vez que Bielorrusia hace despegar un avión para contrarrestar esto, lo cual muestra que esto no es un hecho, por así decirlo, menor, como ha sido en alguna ocasión anterior, sino que estamos ante un hecho de posiblemente cierta importancia. Cosas sobre las que yo quería hablar contigo, Felipe. En este caso me gustaría hablar de esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se está celebrando en Bruselas. Ahora mismo está sucediendo además y ha empezado la reunión con varios focos importantes a tener en cuenta. El primer foco, según fuentes del entorno, el alto comisionado Josep Borrell, el responsable de política exterior de la Unión Europea, querría impulsar sanciones contra ministros israelíes. ¿Qué relevancia tiene esta situación? Y luego, por otro lado, si sería posible poner de acuerdo a los 27 en torno a esto. La primera pregunta, el paso es claro y definitivo. Hay que recordar que cuando Netanyahu gana las elecciones y conforma un gobierno, pues conforma un gobierno para que le den las mayorías. Siempre recuerdo que Israel es una democracia parlamentaria y por ahí es la única que hay en la región. Y todos conocemos cómo hay que a veces conformar las mayorías para que dentro de ese juego democrático, esa cultura democrática, pues alguien pueda ser primer ministro, presidente del gobierno, etcétera. Netanyahu incorpora en su gobierno a dos partidos ultranacionalistas. Esto, a los pocos días de las elecciones, yo anduve haciendo alguna que otra entrevista semiestructurada y me respondían que en principio pensaban que no iba a ir a mayores, que sí que los ministros ultranacionalistas pues podrían imponer medidas de tipo religioso, como por ejemplo pues que fueran sabbats más exhaustivos, que los elementos mecánicos pues no estuvieran presentes en los hoteles, pero se equivocaron porque empezó el conflicto. Uno de ellos que ha sido señalado por José Borrell fue precisamente a los pocos días de ser elegido ministro y quien rompió el status quo de la mal llamada explanada de las mezquitas, saltándose un montón de acuerdos que había para utilizar ese espacio de tipo religioso. Y digo esto que es relevante porque el propio Josep Borrell, cuando era joven pasó tiempo en un kibutz, de hecho ahí conoció a la que fue la madre de sus hijos, creo que uno de sus hijos, que es diplomático, habla con cierta soltura el hebreo, por tanto es un político que conoce bien el terreno. Y el gobierno de Israel ha anunciado ya que Josep Borrell pues no es un interlocutor para ellos cómodo. ¿Por qué? Pues precisamente por este tipo de cuestiones. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta será si el propio Borrell, que insisto, conoce el terreno, conoce la zona, pasó su juventud en un kibutz, conoció a la madre de sus hijos en el propio kibutz y por tanto sabe en cierta manera de lo que habla, consigue trasladar al resto de países de la Unión Europea las condenas en concreto a estos dos ministros del actual gabinete Netanyahu.
Más cosas importantes sobre las que quiero hablar en relación precisamente a esa reunión tienen que ver en este caso con Venezuela. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, acudía a este encuentro diciendo que España iba a poner sobre la mesa la situación en Venezuela en el encuentro de hoy. En principio rechazaba presentar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, hablaba de mantener el diálogo y de que era una propuesta de la propia oposición esa, pero sí que hablaba de herramientas pues en busca de encontrar una solución a lo que está pasando en Venezuela, teniendo en cuenta que decía Álvarez que las actas no las va a presentar el gobierno. Correcto, aquí es significativo lo que están haciendo dos gobiernos de izquierda y no precisamente de izquierda moderada o de izquierda liberal, sino de una izquierda bastante izquierda, por así decirlo, que es lo que están proponiendo Chile y Brasil, que no están para nada alineadas con el actual gabinete de Maduro. Por tanto, es significativo lo que hagan estos dos países. Vamos a ver qué propone el ministro Álvarez y, por otro lado, también es posible que cámaras como el Congreso o como el Senado, donde el Partido Socialista pues, no tiene la mayoría, también impulsen algún tipo de declaración en los próximos días, en las próximas jornadas. Porque lo que queda claro es que si los vecinos no reconocen al gobierno y los países aliados o con los que tienen ciertas estrechas relaciones, bien sean por temas comerciales, bien sean por temas históricos, empiezan a poner en entredicho lo que ha sucedido en Venezuela, el gobierno, el gabinete de Maduro se va a encontrar aislado. ¿Y podría aguantar? Pues claro que podría aguantar. Ha aguantado Cuba 60 o 70 o 80 años y podría aguantar el gobierno de Venezuela lo que Diosdado Cabello quisiera, pero ya no en las condiciones o en las cláusulas en las que jugaba antes, que presumían de ser una democracia plena. También te quiero preguntar sobre esas 3 citaciones judiciales por parte de la Fiscalía venezolana a Edmundo González Urrutia. ¿Qué trascendencia tiene eso a nivel internacional? ¿Qué consecuencias va a tener sobre él? Él de momento está en paradero desconocido por miedo a que le detengan, claro. Claro, pues en trascendencia internacional, pues muy poca, más que las solidaridades que sirven para muy poco, y el problema interno, pues muy grave, porque hombre, todos tenemos que ponernos en la piel de un político venezolano. ¿Cuál es la manera de romper las reglas o la baraja de este juego democrático? Pues precisamente con este hostigamiento judicial, policial, escraches personales, ataques a la familia, ataques al círculo. Vamos, esto es de manual de libro de sistemas dictatoriales. Entonces, la situación es muy complicada, e insisto, no solo para él, sino también para su entorno familiar y de amigos y de personas que trabajan en sus equipos. Entonces, internamente complicado, externamente probablemente poca relevancia. Y por último te quiero preguntar hasta qué punto hoy en la reunión de jefes de la diplomacia europea hay preocupación por esas escaladas de los conflictos internacionales que hemos ido viendo durante las últimas semanas. ¿Cuál es el foco que más preocupa a la Unión Europea ahora mismo? Pues yo me imagino que todos, porque lo que sí que hay en el ambiente, estamos en un ambiente prebélico. Pensábamos que las guerras se habían terminado por siempre. La Unión Europea nace precisamente evitando los conflictos entre Francia y Alemania. Las instituciones europeas han conseguido, y el próximo año se cumplirá el 75 aniversario de la Declaración Schuman, la Declaración Monnet, y por tanto 75 años de paz en Europa, pero no es por ello menor que Europa tiene a las puertas pues varios conflictos armados, y que el problema es que podrían escalar. Y claro, si escalan al terreno regional y luego se concatenan entre ellos, los resultados pueden ser impredecibles. Decimos que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo fue el acontecimiento fortuito que hizo implosionar la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, o la Gran Guerra del 14. Esperemos que no estemos ante un acontecimiento similar, pero hoy lo hemos visto con el tema de Bielorrusia, que es un actor que podría, esperemos que no, pero que está ahí, que podría escalar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo lo que está pasando en Israel con el Hezbollah, y por tanto cómo el conflicto se traslada de la franja del sur de Gaza al norte del país, y esperemos que no se conviertan en conflictos regionales. Pero claro, hay que recordar que el conflicto de Rusia y Ucrania pues está a 1 hora, 2 o 3 horas de avión del centro de la Unión Europea, y que Israel, pues el conflicto de Gaza o con el conflicto con el Hezbollah, pues está a 3 o 4 horas de avión del centro. Por lo tanto, vemos cómo en cualquier caso lo que estamos viendo es que no son precisamente situaciones muy halagüeñas para la paz
en la región, en la zona e incluso a nivel internacional o global. Pues así nos vamos a despedir. Felipe de Basa, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, director del Máster Unión Europea y China. Un placer compartir contigo este análisis. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Buen día.